Edmund es un testimonio de cómo la determinación y la astucia pueden superar las limitaciones de la edad. Con solo 10 años, Edmund ascendió al trono de Valderia, un reino vasto y poderoso, pero también lleno de intrigas y desafíos. Su reinado, aunque marcado por logros notables, también estuvo plagado de consecuencias imprevistas y controversias que sacudieron los cimientos del reino. Edmund nació en una familia real que había gobernado Valderia durante generaciones. Desde muy joven, demostró una inteligencia y una madurez que superaban con creces su edad. Sus tutores y consejeros quedaban asombrados por su capacidad para entender y analizar los asuntos de Estado y su habilidad para tomar decisiones difíciles con una sabiduría que parecía innata. Sin embargo, la ascensión de Edmund al trono no fue bien recibida por todos. Muchos en la corte y entre la nobleza veían su juventud como una debilidad, y algunos incluso buscaron aprovecharse de su inexperiencia para aumentar su propio poder. A pesar de estos desafíos, Edmund estaba decidido a demostrar que era un gobernante capaz y digno del legado de su familia. Uno de los primeros actos de Edmund como rey fue convocar un gran consejo de nobles y líderes militares. En este consejo, presentó su visión para el futuro de Valderia, destacando la importancia de la unidad y la cooperación. Prometió gobernar con justicia y equidad, asegurando que los intereses de todos serían tenidos en cuenta. Este acto, aunque audaz, fue visto como un paso necesario para ganar la confianza y el apoyo de su pueblo. A medida que su reinado avanzaba, Edmund comenzó a implementar una serie de reformas diseñadas para mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer el reino. Sin embargo, su juventud y su inexperiencia también llevaron a una serie de decisiones impopulares y controversias que amenazaron con desestabilizar el reino. La historia de Edmund es un recordatorio de que el poder y la responsabilidad pueden ser una carga pesada, incluso para los más capaces. Su reinado, aunque marcado por logros notables, también es un testimonio de las consecuencias imprevistas que pueden surgir cuando un niño es llamado a gobernar un reino tan grande y complejo como Valderia. Desde el primer día de su reinado, el joven rey Edmund se enfrentó a una serie de desafíos que pusieron a prueba su capacidad para gobernar. A pesar de su inteligencia y determinación, su juventud y falta de experiencia lo convirtieron en un blanco fácil para aquellos que buscaban manipularlo. Los nobles de la corte, acostumbrados a intrigas y maquinaciones políticas, vieron en Edmund una oportunidad para aumentar su propio poder e influencia. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Edmund fue la resistencia de los nobles a aceptar su autoridad. Muchos de ellos, acostumbrados a tratar con un rey adulto, se mostraron reacios a seguir las órdenes de un niño. Esta resistencia se manifestó en una serie de conflictos y tensiones dentro de la corte, que amenazaron con desestabilizar el reino. A pesar de estos desafíos, Edmund estaba decidido a demostrar que era un gobernante capaz. Sabía que, para ganar el respeto y la lealtad de su pueblo, necesitaba tomar decisiones difíciles y actuar con sabiduría y justicia. Por lo tanto, comenzó a trabajar incansablemente para entender los asuntos de Estado y tomar decisiones informadas. Uno de los primeros actos de Edmund como rey fue convocar un consejo de asesores, compuesto por los nobles y líderes militares más experimentados del reino. Este consejo se convirtió en un foro donde se podían discutir y resolver los problemas del reino de manera colaborativa. Edmund valoraba las opiniones y consejos de sus asesores y a menudo tomaba decisiones basadas en sus recomendaciones. Sin embargo, a medida que su reinado avanzaba, Edmund también comenzó a implementar sus propias ideas y visiones para el futuro de Valderia. Sabía que, para asegurar la estabilidad y la prosperidad del reino, necesitaba tomar medidas audaces y decisivas. Por lo tanto, comenzó a implementar una serie de reformas diseñadas para mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer la economía del reino. Estas reformas, aunque bien intencionadas, no siempre fueron bien recibidas. Algunos nobles, resentidos por la pérdida de sus privilegios, comenzaron a conspirar contra el joven rey. Sabían que, si no actuaban rápidamente, su poder e influencia se verían aún más reducidos. A pesar de estos desafíos, Edmund continuó gobernando con determinación y valentía. Sabía que, para asegurar el futuro de Valderia, necesitaba enfrentar los desafíos de frente y tomar decisiones difíciles. Su reinado, aunque marcado por controversias y tensiones, también fue un testimonio de su capacidad para gobernar con sabiduría y justicia, incluso en las circunstancias más difíciles. A medida que el joven rey Edmund implementaba sus reformas, comenzó a enfrentar una resistencia cada vez mayor por parte de los nobles. Muchos de ellos veían estas reformas como una amenaza a sus privilegios y poder y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses.
Esta resistencia se manifestó en una serie de conspiraciones y maquinaciones políticas que amenazaron con desestabilizar el reino. Uno de los principales opositores a las reformas de Edmund fue el duque de Blackwood, un noble poderoso y ambicioso que había sido durante mucho tiempo un crítico vocal del joven rey. El duque, resentido por la pérdida de su influencia en la corte, comenzó a reunir apoyo entre los nobles descontentos, buscando desestabilizar el reino y asegurar su propia posición de poder. Edmund, consciente de las maquinaciones del duque, decidió que era hora de actuar. Utilizando su red de espías e informantes, Edmund descubrió los planes del duque de Blackwood y actuó rápidamente para desmantelar la conspiración. Ordenó la detención del duque y sus principales seguidores, enviando un mensaje claro a aquellos que buscaban desafiar su autoridad. Sin embargo, este acto, aunque efectivo para sofocar la rebelión, también aumentó las tensiones en la corte, con muchos nobles sintiéndose cada vez más alienados y resentidos. Mientras tanto, Edmund también se enfrentó a desafíos externos. Los reinos vecinos, sintiendo debilidad en la juventud e inexperiencia del joven rey, comenzaron a probar las fronteras de Valderia, buscando aprovecharse de la percepción de debilidad. Edmund, aunque aún no estaba completamente preparado para liderar en el campo de batalla, demostró una notable habilidad estratégica. Con la ayuda de sus generales más experimentados, logró repeler las incursiones y asegurar las fronteras del reino. A pesar de estos éxitos, Edmund era consciente de que su posición era precaria. Sabía que, para asegurar la estabilidad de Valderia, necesitaba ganar la lealtad y el apoyo de su pueblo. Por lo tanto, continuó implementando reformas diseñadas para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y fortalecer la economía del reino. Estas medidas, aunque populares entre el pueblo, también fueron vistas con recelo por algunos nobles, que temían perder sus privilegios. En medio de estos desafíos, Edmund también se enfrentó a la tarea de asegurar su propio legado. Sabía que, para ser recordado como un gran gobernante, necesitaba demostrar que su reinado había sido construido sobre una base de estabilidad y prosperidad. Por lo tanto, continuó trabajando incansablemente para mejorar la vida de sus súbditos y asegurar el futuro de Valderia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Edmund también era consciente de que su posición era precaria. Sabía que, en un mundo donde el poder y la experiencia suelen ir de la mano, su legado estaba constantemente bajo amenaza. Por lo tanto, continuó utilizando su inteligencia y determinación para mantener su influencia, siempre un paso adelante de sus enemigos y siempre en busca de nuevas formas de consolidar su poder. A medida que el joven rey Edmund consolidaba su poder, también se enfrentaba a la tarea de ganar el respeto y la lealtad de su pueblo. Sabía que, para gobernar efectivamente, necesitaba demostrar que era un líder fuerte y compasivo, capaz de tomar decisiones difíciles en nombre de su reino. Por lo tanto, comenzó a implementar una serie de políticas diseñadas para mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer la economía de Valderia. Una de las primeras políticas que implementó Edmund fue la reducción de impuestos para los más pobres. Sabía que, para ganar el apoyo del pueblo, necesitaba aliviar sus cargas y mejorar sus condiciones de vida. Esta medida, aunque popular entre el pueblo, fue vista con recelo por algunos nobles, que temían perder sus ingresos y privilegios. Sin embargo, Edmund estaba decidido a seguir adelante con su plan, convencido de que era lo correcto para el reino. Además de la reducción de impuestos, Edmund también implementó una serie de reformas diseñadas para fomentar el comercio y la industria. Sabía que, para fortalecer la economía de Valderia, necesitaba estimular el crecimiento y la innovación. Por lo tanto, invirtió en la construcción de carreteras y puentes, mejoró los sistemas de transporte y comunicación y estableció mercados y ferias donde los comerciantes podían vender sus productos. Estas reformas, aunque bien intencionadas, no estuvieron exentas de controversias. Algunos nobles, resentidos por la pérdida de sus privilegios, comenzaron a conspirar contra el joven rey. Sabían que, si no actuaban rápidamente, su poder e influencia se verían aún más reducidos. Por lo tanto, comenzaron a planear una rebelión, buscando derrocar a Edmund y restaurar el antiguo orden. Edmund, consciente de las conspiraciones que se tejían a su alrededor, decidió que era hora de actuar. Sabía que, si esperaba demasiado, sus enemigos se fortalecerían y su posición se debilitaría. Por lo tanto, comenzó a utilizar su red de espías e informantes para descubrir y desmantelar las conspiraciones antes de que pudieran amenazar su reinado. Uno de los desafíos más serios provino del marqués de Thornfield, un noble poderoso y ambicioso que había sido uno de sus críticos más vocales. El marqués, descontento con las reformas de Edmund,
comenzó a reunir apoyo entre los nobles descontentos, buscando desestabilizar el reino. Sin embargo, Edmund, al descubrir sus planes, actuó rápidamente y con firmeza, ordenando la detención del marqués y sus principales seguidores. A pesar de estos desafíos, Edmund continuó trabajando para mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer el reino. Sabía que, para asegurar su legado, necesitaba demostrar que era un gobernante justo y capaz. Por lo tanto, continuó implementando reformas y promoviendo el desarrollo económico, ganándose la lealtad y el apoyo de su pueblo. Sin embargo, también era consciente de que su posición era precaria. Sabía que, en un mundo donde poder y la experiencia suelen ir de la mano, su legado estaba constantemente bajo amenaza. Por lo tanto, continuó utilizando su inteligencia y determinación para mantener su influencia, siempre un paso adelante de sus enemigos y siempre en busca de nuevas formas de consolidar su poder. A medida que el joven rey Edmund continuaba gobernando Valderia, su habilidad para manejar los asuntos de Estado se hizo cada vez más evidente. A pesar de su juventud, demostró una madurez y una sabiduría que superaban con creces las expectativas de muchos. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por una serie de consecuencias imprevistas que surgieron como resultado de sus decisiones y políticas. Una de las consecuencias más significativas de las reformas de Edmund fue el aumento de la tensión entre las diferentes clases sociales. Aunque sus políticas estaban diseñadas para mejorar la vida de los más necesitados, también llevaron a un aumento de la desigualdad y el resentimiento entre los nobles y el pueblo. Muchos nobles, resentidos por la pérdida de sus privilegios, comenzaron a ver a Edmund como un enemigo, y su resistencia a su reforma se volvió cada vez más abierta y hostil. Además, las políticas económicas de Edmund, aunque bien intencionadas, también tuvieron consecuencias no deseadas. La reducción de impuestos para los más pobres llevó a una disminución de los ingresos del reino, lo que a su vez llevó a recortes en el gasto público y una reducción de los servicios esenciales. Esto, a su vez, llevó a un aumento de la pobreza y el descontento entre el pueblo, que comenzó a ver a Edmund como un gobernante incompetente e incapaz. A medida que el descontento crecía, también lo hacían las tensiones dentro de la corte. Los nobles, frustrados por su incapacidad para influir en las decisiones del rey, comenzaron a conspirar abiertamente contra él. Estas conspiraciones, aunque inicialmente dispersas, pronto comenzaron a coordinarse, amenazando con desestabilizar el reino. Edmund, consciente de las crecientes tensiones, decidió que era hora de tomar medidas más drásticas para asegurar su posición. Sabía que, si esperaba demasiado, sus enemigos se fortalecerían y su posición se debilitaría. Por lo tanto, comenzó a utilizar su red de espías e informantes para descubrir y desmantelar las conspiraciones antes de que pudieran amenazar su reinado. Uno de los incidentes más notables durante este periodo fue la rebelión del conde de Greystone, un noble poderoso que había sido durante mucho tiempo un crítico vocal de Edmund. El conde, resentido por la pérdida de su influencia en la corte, comenzó a reunir apoyo entre los nobles descontentos, buscando desestabilizar el reino y asegurar su propia posición de poder. Edmund, al descubrir sus planes, actuó rápidamente y con firmeza, ordenando la detención del conde y sus principales seguidores. A pesar de estos desafíos, Edmund continuó trabajando para mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer el reino. Sabía que, para asegurar su legado, necesitaba demostrar que era un gobernante justo y capaz. Por lo tanto, continuó implementando reformas y promoviendo el desarrollo económico, ganándose la lealtad y el apoyo de su pueblo. Sin embargo, también era consciente de que su posición era precaria. Sabía que, en un mundo donde poder y la experiencia suelen ir de la mano, su legado estaba constantemente bajo amenaza. Por lo tanto, continuó utilizando su inteligencia y determinación para mantener su influencia, siempre un paso adelante de sus enemigos y siempre en busca de nuevas formas de consolidar su poder. A medida que el reinado del joven rey Edmund avanzaba, las tensiones en Valderia alcanzaron un punto crítico. Las políticas del rey, aunque bien intencionadas, habían llevado a un aumento de la desigualdad y el descontento entre el pueblo. Los nobles, resentidos por la pérdida de sus privilegios, comenzaron a conspirar abiertamente contra él, y los conflictos externos amenazaban con desestabilizar aún más el reino. En medio de este clima de tensión, Edmund se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su reinado. Sabía que, para asegurar la estabilidad de Valderia, necesitaba tomar medidas drásticas para ganar el apoyo de su pueblo y sofocar la resistencia de los nobles. Por lo tanto, decidió convocar una gran asamblea de nobles, líderes militares y representantes del pueblo, con el objetivo de discutir el futuro del reino y buscar una solución a los conflictos que lo aquejaban.
En esta asamblea, Edmund presentó un plan audaz y ambicioso para reformar el gobierno de Valderia. Propuso la creación de un consejo representativo, compuesto por nobles, líderes militares y representantes del pueblo, que tendría la tarea de asesorar al rey y asegurar que los intereses de todos fueran tenidos en cuenta. Además, propuso una serie de reformas económicas y sociales diseñadas para reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Sin embargo, este plan no fue bien recibido por todos. Muchos nobles, temerosos de perder su influencia y poder, se opusieron abiertamente a las propuestas de Edmund. Argumentaron que un consejo representativo debilitaría la autoridad del rey y llevaría a la inestabilidad. Además, se resistieron a las reformas económicas y sociales, argumentando que eran injustas y que socavaban los cimientos de la sociedad. A pesar de esta resistencia, Edmund estaba decidido a seguir adelante con su plan. Sabía que, para asegurar el futuro de Valderia, necesitaba tomar medidas audaces y decisivas. Por lo tanto, comenzó a trabajar para ganarse el apoyo del pueblo y de los líderes militares, convencido de que, con su ayuda, podía superar la resistencia de los nobles y asegurar la estabilidad del reino. Mientras tanto, los conflictos externos continuaban amenazando las fronteras de Valderia. Los reinos vecinos, sintiendo debilidad en la juventud e inexperiencia de Edmund, comenzaron a aumentar sus incursiones y desafíos. Edmund, consciente de esta amenaza, decidió que era hora de actuar. Sabía que, para asegurar la estabilidad de Valderia, necesitaba demostrar su fuerza y determinación tanto en el campo de batalla como en la corte. Por lo tanto, comenzó a preparar al ejército para una campaña militar con el objetivo de asegurar las fronteras del reino y disuadir a los reinos vecinos de futuras incursiones. Esta decisión, aunque arriesgada, fue vista como un paso necesario para asegurar la estabilidad de Valderia y demostrar la determinación de Edmund para proteger a su pueblo. La campaña militar del joven rey Edmund resultó ser un punto de inflexión en su reinado. Con una combinación de audacia y estrategia, logró asegurar las fronteras de Valderia y disuadir a los reinos vecinos de futuras incursiones. Esta victoria no solo fortaleció la posición de Valderia en la región, sino que también demostró la capacidad de Edmund para liderar en tiempos de conflicto, ganándose el respeto y la lealtad de su pueblo y sus tropas. Sin embargo, a pesar de este éxito, Edmund sabía que los desafíos internos de Valderia estaban lejos de resolverse. La resistencia de los nobles a sus reformas continuaba y las tensiones dentro de la corte amenazaban con socavar la estabilidad del reino. Consciente de la necesidad de abordar estos problemas, Edmund decidió que era hora de tomar medidas más audaces para asegurar su legado y el futuro de Valderia. Uno de los primeros pasos que tomó Edmund fue fortalecer el consejo representativo que había propuesto anteriormente. Sabía que, para ganar el apoyo del pueblo y reducir la resistencia de los nobles, necesitaba asegurar que todas las voces fueran escuchadas y que los intereses de todos fueran tenidos en cuenta. Por lo tanto, comenzó a trabajar para expandir el consejo, incluyendo a más representantes del pueblo y asegurando que tuviera un papel más significativo en la gobernanza del reino. Además, Edmund también implementó una serie de reformas diseñadas para reducir la corrupción y mejorar la transparencia en el gobierno. Sabía que, para ganar la confianza de su pueblo, necesitaba demostrar que su gobierno era justo y equitativo. Estas reformas, aunque populares entre el pueblo, fueron vistas con recelo por algunos nobles, que temían perder su influencia y poder. Mientras tanto, Edmund también continuó trabajando para mejorar las condiciones de vida de sus súbditos. Sabía que, para asegurar la estabilidad de Valderia, necesitaba demostrar que su gobierno estaba comprometido con el bienestar de su pueblo. Por lo tanto, continuó implementando políticas diseñadas para reducir la pobreza y mejorar el acceso a la educación y la atención médica. A pesar de estos esfuerzos, Edmund era consciente de que su posición seguía siendo precaria. Sabía que, en un mundo donde el poder y la experiencia suelen ir de la mano, su legado estaba constantemente bajo amenaza. Por lo tanto, continuó utilizando su inteligencia y determinación para mantener su influencia, siempre un paso adelante de sus enemigos y siempre en busca de nuevas formas de consolidar su poder. A medida que el reinado del joven rey Edmund se consolidaba, Valderia comenzó a experimentar una era de renovación y esperanza. Aunque los desafíos persistían, Edmund demostró ser un líder capaz y decidido, comprometido con la justicia y la prosperidad de su pueblo. Su habilidad para gobernar con sabiduría y compasión, a pesar de su juventud, le ganó el respeto y la lealtad de muchos de sus súbditos. Uno de los mayores logros de Edmund fue la consolidación de la paz y la estabilidad en Valderia. A través de una combinación de diplomacia y fuerza, logró asegurar las fronteras del reino y establecer alianzas que promovieron el comercio y la cooperación.
Estas alianzas no solo mejoraron la posición de Valderia en la región, sino que también trajeron prosperidad y estabilidad a su pueblo. Además, Edmund continuó trabajando para mejorar las condiciones de vida de sus súbditos. Implementó una serie de reformas diseñadas para reducir la pobreza, mejorar el acceso a la educación y la atención médica y fomentar el crecimiento económico. Estas medidas, aunque populares entre el pueblo, también fueron vistas con recelo por algunos nobles que temían perder sus privilegios. A pesar de estos desafíos, Edmund estaba decidido a asegurar un futuro mejor para Valderia. Sabía que, para ser recordado como un gran gobernante, necesitaba demostrar que su reinado había sido construido sobre una base de estabilidad y prosperidad. Por lo tanto, continuó trabajando incansablemente para mejorar la vida de sus súbditos y asegurar el futuro del reino. Finalmente, cuando llegó el momento de reflexionar sobre su legado, Edmund lo hizo con la satisfacción de saber que había logrado mucho. Su reinado, aunque marcado por controversias y desafíos, había sentado las bases para una era de estabilidad y prosperidad. Su historia, un testimonio de resiliencia y determinación, sigue siendo un recordatorio de cómo el poder y la responsabilidad pueden ser una carga pesada, incluso para los más capaces. El legado de Edmund, aunque complejo y a veces controvertido, sigue siendo un ejemplo de cómo un gobernante puede enfrentar los desafíos del poder y asegurar un futuro mejor para su pueblo. Su reinado, marcado por la juventud y la determinación, sigue siendo un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y construir un legado duradero.